está prestando, ¿cierto? Entonces, son muchos factores los que realmente una empresa debe tener en cuenta a la hora de internacionalizarse, ¿cierto? Barreras culturales, usos horarios. Entonces, es un paquete que finalmente se va integrando, ¿cierto? Entonces, para empezar, acá me gustaría mostrarles, ¿cierto?, como la información que nos muestra el DANE con respecto a las exportaciones de servicios a corte del 2024, de noviembre del 2024. Si ustedes observan, digamos que hay un grupo específico que representa el mayor volumen de exportaciones de servicios de Colombia hacia el mundo, ¿cierto? Tenemos servicios de transporte, otros servicios empresariales, que dentro de otros servicios empresariales se contempla todo lo que tiene que ver con consultorías, asesorías, servicios financieros. ¿Cierto? Tenemos seguido los servicios justamente de telecomunicaciones, informática e información, que creo que la mayoría de las empresas que están acá justamente pertenecen a este servicio. Si vemos entonces, digamos, como esa variación anual que ha presentado, tiene una variación positiva, pero cuando vamos a mirar la mensual, tiene ahí un decrecimiento pequeñito, ¿cierto? Seguimos con cargos por el uso de propiedad intelectual, servicios personales, culturales y esparcimiento, servicios de mantenimiento y reparación, y finalizamos con todo lo relacionado con la manufactura de insumos físicos y propiedad de terceros. Ahora, esas cifras de exportación, si ustedes ven, miren que todo lo que tiene que ver con servicios de informática, digamos que es el rubro que mayor representación tiene en cuanto a contribución y a distribución, continúa con servicios de agencias de noticias, servicios de telecomunicaciones y otros servicios de suministro de información. Ahora, hacia los países que digamos que más actualmente se está exportando servicios desde Colombia, tenemos ahí el reflejo de lo que muchos de ustedes nos mencionaban hace un momento: Estados Unidos, España, Ecuador, México, Chile, Salvador, Uruguay y Brasil, ¿cierto? Que si lo miramos desde otro sentido, pues miramos que justamente muchos de estos países son los que, con los que actualmente Colombia tiene firmados tratados de libre comercio, y que dentro de esos tratados de libre comercio justamente se incluye también todo el tema de doble tributación, ¿cierto? Que finalmente se convierte en un beneficio a la hora de exportar los servicios, ¿cierto? Obviamente, ahí también hay que tener en cuenta o hacer una lectura muy detallada de la forma en que yo puedo aplicar esos beneficios de doble tributación, ¿cierto? Cuando vamos a mirar ya detalladamente la parte de tributación, pues digamos que eso también va a depender de la forma en que yo estoy exportando. Más adelante lo vamos a mirar. Continuando, digamos, con lo que hablamos hace un momento, si bien digamos que a la hora de yo exportar, sea un servicio o un bien, ¿cierto? Tengo beneficios. Dentro de esos principales beneficios que van a representar o que van a percibir ustedes en esos procesos de internacionalización, tenemos el crecimiento y la expansión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente les va a obligar a ustedes a tener no solo un crecimiento en infraestructura, sino también en personal, que van a apoyar toda la exportación de los servicios que ustedes van a tener como tienen actualmente. Pero adicional a eso, yo estoy exportando mis servicios, pues obviamente voy a percibir mayores ingresos, ¿cierto? Lo que yo puedo vender acá en Colombia con un precio, por ejemplo, de 5 millones, ¿cierto? En Estados Unidos, en Europa, perfectamente lo puedo estar vendiendo el doble de lo que vendo acá en Colombia, ¿cierto? Adicional a eso, si tengo unos mejores ingresos, pues obviamente en lo que se me va a reflejar es el mayor valor de la compañía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya tengo visibilidad en un mercado internacional, ¿cierto? Tengo una infraestructura mucho más robusta, más grande, voy a ser más visible y por ende, muy seguramente, ¿cierto? Voy a tener mayor percepción o mayor visibilidad para inversionistas, o incluso en los bancos voy a poder prestar, ¿cierto? Más fácil
dinero, me van a brindar más facilidades, ¿cierto? Entonces, miren que todo hace como un encadenamiento, ¿cierto? A la hora de empezar a exportar el servicio, ¿cierto? Adicional, digamos que cuando yo ya estoy en un mercado internacional, pues obviamente debo tener muy presente que si en el mercado local yo ya tengo una competencia mucho más en el mercado internacional, ¿cierto? Y que por ende esa competitividad que yo tengo en esos mercados internacionales debe ser mucho mayor, ¿cierto? Adaptada obviamente a las necesidades que presentan esos mercados, por lo que quiero exportar el servicio ahora. En cuanto a beneficios en los impuestos, pues obviamente ustedes saben que cuando yo les estoy exportando servicios, dentro de los tributos que yo estoy obligado, digamos, como a pagar acá en Colombia, está todo el tema del IVA y de la retención y la fuente, ¿cierto? Pero que justamente esos beneficios en los impuestos van relacionados con la forma en que yo estoy haciendo la exportación de mis servicios y el país al que yo estoy haciendo como tal de la exportación de mis servicios. ¿Cierto? Entonces, de este lado tenemos, digamos, como esos beneficios que me van a llevar como tal a tener reconocimiento como tal en otros países, sea porque yo me fui solito a abrir ese mercado, ¿cierto? O a través de alianza con otras empresas que tienen, digamos, como el mismo servicio o que requieren de mi servicio, ¿cierto? Y por ende, digamos que si tengo mayor reconocimiento en otros países, pues seguramente debido al crecimiento de mi empresa, de mi servicio, en algún momento también dependiendo del servicio que yo estoy prestando, me voy a ver orientado o en la necesidad, ¿cierto? De establecer una nueva sucursal en otro país, ¿cierto? Todo depende del servicio, no es lo mismo, digamos, un tema de consultoría, ¿cierto? Que si voy a ver muy seguramente el proveedor en el país de destino me va a requerir en algún momento por ya demanda como tal del servicio, necesito que establezca su oficina acá, ¿no? Ahora, eso mismo nos va a tener o traer como tal una mayor cantidad de público. Entonces, yo estoy en el mercado local, tengo unos clientes, pero de cara a la internacionalización, pues obviamente me va a proporcionar todos estos beneficios que me van a ir reflejados en el cliente. De pronto, alguna de las empresas que exportan bueno, quiere compartir alguna experiencia con respecto a estos beneficios. Exacto. Sí, justamente porque todo ese tema, cuando yo estoy haciendo la elaboración de mi oferta, ¿cierto? Debo tener muy presente lo que nos decías. ¿A qué país voy a exportar, cierto? Si con ese país tenemos un acuerdo de doble tributación, y ese acuerdo de doble tributación, ¿cómo funciona y cómo me puedo beneficiar? Era importante ahorita que lo sabes, como el derechos humanos, pues el derecho más por la verdad, pero también el percepción de que nada, todo lo que se va a hacer que es un país de Latinoamérica, muchas veces, pero desde la están viendo, pues, no, en Estados Unidos no se va a meter en Estados Unidos, pues, normalmente se hace una opción, pues, para que, digamos que se trate de vender allá el mejor precio de acá y todo acá, y aprovechar lo que se dice de la tributación, porque casi están descompuestos con los de la tormenta, Exacto. Y digamos que en ese tema de mejores ingresos económicos, ¿cierto? Si bien exportar me va a representar un mayor ingreso, también hay que tener en cuenta el tema de competitividad, ¿cierto? Yo no puedo irme tampoco, como se dice, a tirarle incluso al cliente, cuando muy probablemente en el mercado se puede encontrar una oferta, digamos, con un valor mucho más bajo.
Sí, justamente porque digamos que también dentro, más adelante lo vamos a ver, dependiendo de la modalidad de exportación de servicios que yo esté haciendo, ¿cierto? Digamos que también por allá, sí, para los exportadores de bienes, digamos que la Biblia es el estatuto aduanero, ¿cierto? Para ustedes como exportadores de servicio, digamos que el libro sagrado de ustedes es el estatuto tributario, ¿cierto? Entonces es también como revisar muy bien esa parte antes de empezar a hacer una oferta. Pero ven, yo no le escuché muy bien a él lo que dijo. ¿Qué fue, cómo es lo que estás hablando del IVA? Bueno, no es exonerado. Realmente el IVA es cero. Exonerado es que no lo tienes que pagar. Y otra cosa es que realmente tiene IVA 0%. Ajá, exacto. No, es que en Estados Unidos no paga IVA. Por ejemplo, el caso de lo que está diciendo él tiene la empresa en Estados Unidos, él tiene que cobrar tax allá, ¿sabes? Que es diferente, porque está explotando allá. Porque son cosas, incluso lo que él decía, es curioso, cuando uno va por latinos a Estados Unidos y hace negocios con latinos, va muy bien las cosas. Pero cuando uno hace realmente negocios con norteamericanos, el trato es totalmente distinto y es tal cual como digo, es hasta feo. Yo a un latino no le voy a pagar eso, olvídese. Tratan de tirarle a uno por debajo. Y lo otro que le obligan a uno casi es, yo no te voy a transferir a una cuenta que no esté en Estados Unidos. El gringo gringo, ¿sabes? Porque cuando es latino, ay, no le importa. Pero el gringo defiende su país en todo. O sea, quiere que le pague los impuestos, le quiere que ese dinero le quede allá, mejor dicho. Ellos son protección total a su país. Mientras que nosotros poco no importa el país. Nosotros es beneficio para mí y ya, punto. Entonces son esas cositas que sí hay que tener en cuenta. Porque cuando uno hace negocios con los Estados Unidos, obviamente porque es en dólar y se convierte aquí, pero muchas veces nos equivocamos haciendo la estimación, porque lo que hacemos nosotros es que ponemos nuestro valor en pesos, lo convertimos a una TRM, que no debe ser así, e inmediatamente lo ofrecemos. Y cuando nos pagan, ah, oh, sorpresa, el dólar está más bajito, perdiste. O está más alto, pero no tienen en cuenta que hiciste una exportación, ni tampoco está reportando la exportación, y hay que reportar la exportación. ¿Cierto? Entonces, y hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Es diferente cuando a mí me pagan con una tarjeta de crédito, entonces pues yo me quito tributariamente muchas cosas porque estoy utilizando tarjetas de crédito, porque ahí le está haciendo el resto, yo tengo que ir a reportarlo al Banco de la República y al BUCE, a la Oficina de Comercio Exterior, ventanilla única. Normalmente todos están felices exportando y recibiendo el dinero. Espere cuando sincronicen todos los sistemas y verá las sorpresas de los quebrados que vamos a estar aquí en el país, porque la vida nos cogió y obviamente todo el tema tributario. Justamente, digamos que por lo que mencionaba, que pena, me regalas su nombre, Gonzalo Alfonso. Gonzalo. Eh, Hace 3 años, en uno de los programas de internacionalización que realizamos en Cámara de Comercio, enfocado en empresas de servicios tecnológicos, tuvimos una anécdota muy similar a lo que contaba, ¿cierto? La empresa ya estaba establecida acá en Colombia, eh, y él está ofreciendo sus servicios a empresas en México, en Costa Rica, países de Centroamérica, pero él en ese momento no era consciente que ya con el hecho de estar ofreciendo ese servicio o de que estuvieran usando ese software en esos países, él estaba haciendo una exportación de servicios. Pues que ahí él tuvo que hacer una reestructuración o devolverse. ¿Por qué? Porque ya él había facturado, entonces tenía que entrar a revisar todo el tema del IVA, de retención en la fuente, ¿cierto? Entonces, digamos que si bien la exportación de servicios en teoría es un poco más sencilla que la exportación de bienes, todos estos aspectos, tributario, legal, de la forma en que yo voy a exportar mi servicio, influyen para que más adelante no se vayan a presentar sanciones, ¿cierto?
Entonces, digamos que continuando con esa preparación de cara a la internacionalización, ¿cierto? Si bien ya vimos como esos beneficios que nos trae, ¿cierto? También es importante tener en cuenta esos pasos iniciales o esas consideraciones que son lo que finalmente me va a permitir en mi estrategia no solamente llegar a exportar una sola vez, sino mantenerme en esas exportaciones, ¿cierto? Entonces, dentro de esos pasos, ¿cuáles son? Digamos que la identificación de mercados es esencial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo voy a conocer cuál es la demanda a ese país. Sí, que pero antes de que cambies de tema, sobre ese punto de la internacionalización, tengo entendido algo que sucede en Delaware, que si en Delaware venden un servicio o un producto por fuera de Estados Unidos, no paga impuestos o son muy bajos. Y creo que como el 60% de las empresas de Standard Poor's 500 están incorporadas en Delaware. A lo que quiero llegar con esto, que es algo que también se planteó a las cámaras, es que eventualmente si Medellín quiere ser un distrito de ciencia, tecnología e innovación, pues hay que pensar una zona franca digital para que sea la manera más práctica de crear empresas, así sean digitales, aquí. Y entonces hay que pensar que se les propuso hacer un benchmark Estonia, Delaware y hasta en Dubái, pues si vamos a hacer por lo menos distrito de ese punto. Entonces, pues hay un reto que lo que se les propone, venga, analicemos cómo podemos agilizar la constitución de empresas en Colombia o en Medellín o en Aburrasur, donde sea. Porque hoy, en ejemplo, voy a hacer una sociedad con alguien de Pakistán. No, mándeme notariado no sé qué y mándenme, cómo te vas a hacer una empresa de ciencia y tecnología si no puedes internacionalizar? Entonces, partiendo del problema mismo que hay en el registro, que si uno no está en una cámara de comercio es como si no existiera. Toda queda absurda, pero bueno, así funciona. El caso es que en este caso ustedes de manera competitiva, pues ahí tienen un reto, eso está de rato discutido y no hemos avanzado. Pues tuvimos una reunión con Hugo virtual y pública, quedaron unos compromisos y pues la persona que maneja eso, que no es Hugo, específicamente no se ha hecho nada, ni la Junta de la Cámara, ni Confecámaras, pues que incluso con Gonzalo y otras personas de la Cámara de Medellín, hay un grupo que tenemos para propuesta a todas las cámaras y eso es un tema. Entonces, pues ahí queda también el reto, que eso no solamente depende de nosotros, sino también ustedes que pongan su grano de arena, ¿no? Gracias. Sí, es que mira lo que dice Andrés, que es muy válido. O sea, finalmente nosotros nos aglutinamos en gremios, ¿cierto? Pero finalmente todos no entendemos lo que hace un gremio y cuesta incluso dificultad de que alguien pertenezca a un gremio, porque pensamos que el dinero que le pagamos al gremio se pierde y eso es falso. Eso se descuenta en la declaración de renta, ¿cierto? Pero ni siquiera conocemos las normas y sabemos que los únicos que nos pueden representar a nosotros ante el gobierno y ante las entidades son o las cámaras de comercio, obviamente la Cámara de Comercio los tiene a todos, ¿cierto? Pero nosotros somos el sector TI, ese es el gremio, ¿cierto? Y el gremio es el que finalmente habla por nosotros, porque para nosotros es muy difícil ir a sentarnos con el alcalde y decirle, señor alcalde, es que nosotros necesitamos que funcione así el distrito. Pero si se sienta el director ejecutivo del gremio o la Cámara de Comercio diciendo, venga, trabajemos de verdad a un distrito de ciencia, tecnología e innovación, ¿qué es? Él ponía el ejemplo de Delaware. Delaware no lo es. Simplemente es porque allá el Estado tiene unos beneficios. Y por eso la gran mayoría de compañías grandes de TI están en Delaware, ¿cierto? Está Google, está Microsoft, están es allá, ¿cierto? Pero es por los beneficios que se tienen, más no funcionan allá. Entonces, a eso es lo que va Andrés. O sea, cómo desde la Cámara, uniéndose con los gremios, nos representan a nosotros y piden cosas para beneficios, para nosotros realmente proyectar y ser lo que queremos ser, porque tenemos el apellido, pero y nos creemos pues de que lo tenemos todo, pero todavía falta muchísimo. Y si nosotros no logramos avanzar, nos quitan ese distrito, porque eso tiene unas condiciones para tenerlo. Pero yo veo que poco, o sea, y todo esto va pues para el tema de internacionalizar. O sea, si nosotros realmente nos queremos internacionalizar, ¿qué tipo de compañías del extranjero de TI vamos a traer acá? Que no sean competencia de nosotros, sino más bien que nos fortalezcan y podamos trabajar en conjunto, pero que al mismo tiempo nosotros nos beneficiemos para nosotros proyectar más, porque nosotros generamos no solamente conocimiento, es que también generamos empleo, ¿cierto? Entonces, a eso es que realmente Andrés dice, oiga, ¿cuándo realmente nos vamos a poner la camiseta
y a trabajar por el sector. Perfecto. Muchas gracias, Andrés y a Gonzalo. Antes de continuar, me gustaría compartirles, no sé si ustedes todos conocen, ¿cierto? Una iniciativa que viene desde la alcaldía de Medellín hace ya varios años y es el grupo Antioquia Exporta Más, ¿cierto? En ese grupo Antioquia Exporta Más justamente estamos todas las cámaras de comercio, pero adicional también están otras entidades como la ANTI, está Ruta N, ¿cierto? Entonces digamos que esa iniciativa cuando lo de la pandemia quedó en stand-by, ¿cierto? Desde inicios de este año, digamos que se ha venido como retomando las conversaciones con todos los gremios y justamente el sector de tejido de tecnología o de servicios, digamos que se están priorizando justamente para qué, para que a través de estas entidades que tienen mayor peso, en específico la, por ejemplo, contra el gobierno, se pueda hacer el enlace y empezar a trabajar justamente en lo que decíamos, ¿cierto? Porque ya también se identificó de hecho que sí, que tenemos en Medellín la denominación, pero realmente hasta ahora son pocas las iniciativas desde las entidades gubernamentales, ¿cierto? Que se han enfocado en fortalecer. Pero mira una cosita y perdón que te interrumpa ahí, pero es que la Andy nos representa a todos, pero él nunca va a hablar de tecnología. Es que cuando la Andy habla, obviamente nos beneficia a todos, es un gremio. Es más, yo soy del que digo que es el gremio cúpula de todo el país, ¿cierto? Pero es a nivel general, ¿sí? Y nosotros necesitamos es nuestro sector. A eso es lo que yo me refiero. O sea, ¿cuándo realmente le van a poner cuidado a nuestro sector? ¿Cierto? Y cuándo realmente vamos a tener datos reales de cómo funciona nuestro sector. Porque todo lo que tú entregas y todo eso realmente no son datos de nuestro sector. O sea, exportación de servicios, mujer, ahí, ahí estamos y no estamos realmente catalogados ahí. Primero porque finalmente nosotros ni siquiera cumplimos las normas de una exportación. Entonces nosotros finalmente no reportamos nuestras exportaciones. Entonces esos valores que aparecen ahí que tú muestras no son de nosotros. Exacto. Digamos que de hecho, a la hora de uno, o incluso ustedes como empresa, ir a hacer una investigación de mercados, pues digamos que resulta complicado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente lo que Gonzalo mencionaba, muchas empresas de hecho están haciendo sus exportaciones de servicios, pero de una manera formal y no está reportada, entonces precisamente eso es lo que tampoco ayuda a reflejarlo en la cifra. Entonces, Lo aprovecho de invitarles a están en Salta y todo mi país diversificando por el gobierno. Bueno, yo fui la prostituta entera, la enfermería, claro, de informática, y estudiantes también en un proceso de informática con la cámara, que siempre de mí, que es de inducir con varios años, y tuvimos una experiencia muy interesante. Pero luego acá estamos, y no lo fue. Pero no me interesa, yo no estoy claro de que acá estamos pensando en el iniciativa. Estoy seguro en esto que si es hablando de cambiar el sistema en una meta, que ya muy interesante es por conocer Andrés también. Muy interesante. Pues no me agradece. Sí, lo que hay que hacer pronto, los oportunidades de pronto en cinco minutos, va a poner un cambio con la primera es que creo que hay trabajo que ya para que se esté claro, que la última. No me acuerdo, así como perfecto, bueno, digamos que yo no he estado en las sesiones anteriores, que políticamente digamos que coincidimos por este tema de internacionalización, pero si alguna de las empresas que he estado
desde el inicio quisiera compartir al compañero con ustedes lo que han venido trabajando. Bueno, no, en primer lugar, pues sobre eso es parte del reto. Yo ahorita, qué pena, pues estoy transcribiendo para, como tenemos un grupo de la Cámara, de la propuesta de la Cámara, de hacerle trazabilidad a lo que está haciendo, incluso transcribir para luego hacer prompt sobre lo que se habló, porque pues eso es un punto que pasa. Entonces yo usualmente, pues hago eso con varias de las reuniones cuando se autoriza. Y bueno, en ese caso, pues un reto que hay, que lo planteé al inicio, este no empezó con unos retos y problemas de la industria TI en Aburrá del Sur y se viene haciendo un ejercicio analizando cada uno de ellos. De todos esos retos, este era uno, internacionalización de servicio. Entonces, pues aquí se está profundizando únicamente sobre eso. ¿Cuál es el punto que esto es un problema? Cuando hay problemas y retos, no hay una trazabilidad sobre cómo se afronta. Y eso es algo que propone, pues, ese estándar. Pero bueno, no sé si alguien más lo quisiera agregar. Y complementando otro punto del reto de internacionalización que hay servicio y de la informalidad, en este caso, el hecho de que a las cámaras de comercio la participación accionaria de una empresa tenga que tener un costo asociado porcentualmente a eso, implica que hasta cuando tenía registrada empresa, yo nunca ponía exactamente los activos que tenía en la cámara, porque toca pagar mucho dinero. Es más, en Cali, antes de venirme para Antioquia, traté de hacer una sociedad, bueno, hicimos una sociedad, una spin-off dentro de una empresa de camisetas, y tenía una negociación de 1.000 millones de inversión. Y nunca formalizamos el registro porque había que pagar anualmente como 10 millones, lo cual es absurdo. Ahora, si vamos a internacionalizar el servicio, y no hablemos de todas las empresas del país, pero si vamos a hacer algo digital, una zona franca, eso hay que pensar cómo se asocia ese cobro, porque eso se vuelve una barrera para formalizar y reportar lo que es. Incluso es un problema que hay que innovar también, porque técnicamente cuando alguien va a hacer un due diligence de una compañía, revisa la composición accionaria normalmente, cómo está en la cámara, y si esa información no está completa, es muy difícil. Es más, es un reto emitir acciones. Y algo que incluso he propuesto, por ejemplo, en Estados Unidos pueden tener acciones de voto múltiple. Y una persona puede tener menor porcentaje, que muchos de los emprendedores en Silicon Valley hacen eso, pero pueden votar múltiplemente en una junta. Es más, también he propuesto acciones con decisión personalizada. Es decir, puede haber un socio que puede decidir en diseño, por ejemplo, si una socia con diseñador o programadores, pero no en finanzas. Entonces, eso también es importante porque eso se vuelve una barrera para empezar una organización. Y pues todos esos temas están puestos allí que, pues si nos queremos internacionalizar, no solamente tenemos que copiar a Silicon Valley, a Dubái, a Estonia o no sé a quién, o a Marte, no tengo ni idea. Sí, y no hemos, y de hecho han puesto propuestas en la mesa, y el problema que yo tengo es que a mí me están violando el derecho humano 27, que es el derecho a participar y disfrutar el progreso científico, los beneficios que él resulte. Estos son hipótesis, y hasta el momento todo lo que se ha planteado brilla por el ruido del silencio. Es más, pues aquí con este reto, hagamos algo. Si queremos internacionalizarnos, y pues sobre todo el problema más grave que tiene la humanidad, que es la escasez gradual, el agotamiento definitivo, lo poco mucho de todo y cada uno de los recursos naturales no renovables. Hablemos de Internet, pues sin Internet, ¿cómo va a haber esta industria? Y en este momento, científicamente, lo único que podría hacer es transmutación de elementos. Son 5 tecnologías que hay, y eso también estamos planteando la paradoja de la transmutación de elementos, porque habría que usar los recursos escasos, como el litio, que la mayoría está en Bolivia, Chile y Perú, para poder generar tritio, para hacer fusión nuclear, que eso es como crear un sol artificial. Este año los chinos rompieron el récord. Nosotros aquí tenemos el litio de los hispanos y no tenemos ni un acelerador de partículas. Eso es lo más absurdo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues usar esos recursos naturales no renovables antes de que se agoten, a ver si los podemos transmutar y crear desde cero. Si no, esto va a colapsar. Entonces, por eso el movimiento Transpax es: transmutamos o colapsamos, y sin transmutación no hay paz. O sea, Einstein decía, yo no sé cómo era la Tercera Guerra Mundial, pero si hay una cuarta, era con palo y piedra. Y por otro, aquí estamos imaginando que a crecer, que a vender, y esto va a colapsar. Es más, la IA misma plantea que no hay suficientes recursos naturales no renovables para pagar la deuda mundial. Son más de 324 billones de dólares. Esto va a colapsar en cualquier momento. Y creo que lo que van a hacer es mandar otra pandemia. Y nosotros no tenemos laboratorios BCL4. Todo esto es un tema de tecnología. Entonces, la invitación a que toquemos esto de fondo para que pues resolvamos los problemas. Entonces, volviendo al punto, algo que se propuso y que está en la reunión con Hugo, se está proponiendo una red social made in Colombia. Está dicho que dono al país miles de cosas y no hemos hecho nada. Eso todavía no existe. Y ya estamos viendo el ejercicio. Una persona preguntó y no está la trazabilidad y no está en la web. Mire, en Aburrá del Sur están planteando este problema. Este problema está asociado a otra y a otra. Eso no existe. Entonces, ¿por qué tiene que venir de Silicon Valley? Yo estoy cansado de ir allá, he enviado hackatones de todo, propuestas a Meta, todas las cosas que pueden hacer, no pasa nada. Entonces, pues si queremos hacer algo, podemos hacerlo en Colombia, Medellín, en Sabaneta, donde sea, pero pues
No sé de parte de ustedes también qué compromisos hacemos, porque hablamos, y lo que estamos proponiendo en el proceso de paz, necesitamos tomar decisiones claras, concretas, transversales y contundentes, porque hablamos y no actuamos. Y hay que actuar. O sea, aquí estamos hablando de un futuro, muchos tendrán hijos y son niños que están educando para un futuro que no va a existir. Y si queda algo, yo creo que serán los indígenas, porque no hay recursos. O sea, nos los vamos o quién sabe transmutar, o los paisas somos tan berracos que ya transmutamos. En la Universidad de Antioquia hay un grupito de fusión nuclear, tampoco responden y no hacen nada, o sea, más que teoría no tendrán ni recursos. La universidad pública tiene un déficit más de 19 billones de pesos. Si hacemos una vaca para pagar ese déficit, toca 348.500 pesos. Y cuando acá en las reservas de petróleo y gas, peor, quedan 6 7 años. Entonces, no sé de pronto cómo tocamos ese tema para que lo escalen en la junta de esta Cámara, porque por lo menos ustedes abren estos espacios, las demás no han hecho nada. Perfecto, sí. Ya, ya te doy la palabra. Justamente digamos, como las memorias que estás haciendo de lo que estamos dialogando, a través de Hugo me lo pudieran compartir, ¿cierto? Porque justamente en noviembre nosotros nos sentamos con la junta directiva para ya de cara al próximo año empezar a trabajar justamente, digamos, como en los programas o en las necesidades que se han venido identificando. Entonces, para que por favor a través de Hugo nos vas a ayudar. Dale para que él, pero yo, porque todavía no le hemos dado la respuesta a lo que él nos preguntó. Pero ahí la mano, Ajá. de lo que están hablando ustedes, de las agremiaciones. Acá en Medellín, ¿cuáles son las agremiaciones que se están conformando, ya están O sea, es conformadas? que realmente aquí existe una sola, que es Intersoftware, ¿cierto? Que es, digamos así, quien hace la representatividad, porque existen otras, pero son netamente comercio. Y aquí no es comercio, o sea, es una realidad. Incluso va la respuesta, con lo que te acabo de responder, va la respuesta para él. A ver, ¿qué fue lo que hicimos nosotros con el tema de la Cámara de Comercio de Urrasur? Es que estamos uniendo los empresarios que están aquí en el sector del sur, ¿cierto? Porque al final de cuentas, la Cámara de Comercio nos convoca, nosotros asistimos, escuchamos y hay unos beneficios y unas cosas para nosotros, que es el tema de la capacitación que ya nos está dando, pero la idea de unirnos acá es lograr nosotros trascender, o sea, sin dejar de pensar que nosotros tenemos que facturar, porque si nosotros no facturamos, pues obviamente no existimos, ¿cierto? Si nosotros no tenemos clientes, pues no hay nada, o sea, podemos hacer cosas maravillosas, pero finalmente obvio. Y lo que ellos nos están presentando en estos momentos es para ayudarnos a que podamos seguir vendiendo. Pero hay un tema que, y es lo que dice Andrés, y es lo que hemos hablado con la Cámara, es el tema de lo que tenemos nosotros que desarrollar, que es importante, no es urgente, ¿cierto? Porque urgente es vender, pero es importante porque nosotros nos tenemos que preparar. Nosotros no creamos una compañía para una semana, ni para 2 años. Nosotros queremos trascender con ello. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que coger muchos de nuestros recursos para finalmente innovar, para finalmente poner en otro lugar y poder desarrollar capacidades que hoy no tenemos sin abandonar nuestro core. Pues es que tenemos que seguir vendiendo, pero nos tenemos que preocupar es de lo que está pasando en el mercado, cómo y nosotros somos los actores principales de esta situación. Y cuando nosotros estamos aglutinados, conglomerados, unidos y con un objetivo claro, pues obviamente vamos mejor, ¿cierto? O sea, el tema de la asociatividad, y es lo que hace la Cámara, es importantísimo, porque es que es nosotros unidos, es que solitos no podemos, no podemos, ninguno, o sea, es imposible. Si nosotros no nos unimos, esto va a ser el alcabose. La única forma es unirnos. Y a eso es lo que realmente la Cámara quiere, incluso nos convoca, obviamente llevándonos por esa parte, pero también tenemos que pensar en la otra. O sea, ese realmente es lo que estamos aquí. Entonces, estamos hablando de temas de cómo mirar esos indicadores para nosotros, quiénes realmente somos nosotros, qué es lo que realmente hacemos, ¿cierto? Porque TICs hay mucho. Desde el que ensambla un computador, vende una tarjeta, vende un computador, el que desarrolla software, el que comercializa la nube, ¿cierto? Temas de ciberseguridad. O sea, mire toda la cantidad de cosas que somos nosotros. Ah, sí, pero entonces, ¿quiénes, qué porcentajes de cada uno de ellos somos para luego poder la Cámara de Comercio tenernos a nosotros y saber qué va a hacer por cada uno
de nosotros. O sea, cuando dice, ve, es que tenemos demasiados, ¿qué le digo yo? Comercializadores. Entonces, ¿qué hacen para los comercializadores? Ve, es que tenemos muchos que desarrollan software y alrededor de inteligencia artificial. Antes, ¿qué son esos? Ve, es que hay unos que son por blockchain. Ve, es que hay unos que son tradicionales. Es que hay unos que realmente están desarrollando unos productos estos. Esa data es la que nosotros realmente necesitamos fortalecerle a la cámara para que finalmente la cámara sepa qué es lo que va a hacer con nosotros y proyectar sus inversiones mejor para nosotros, porque la cámara nos está devolviendo, por eso les decía yo, lo que está haciendo aquí la cámara es devolviéndonos a nosotros parte de lo que nosotros le pagamos a la cámara. Esto cuesta, pero ellos necesitan de nosotros para poder saber cómo nos entregan a nosotros cosas de valor. Si nosotros no somos capaces de darle a la cámara eso, entonces, ¿cómo nos vamos a quejar de que la cámara no hace si nosotros no somos capaces de unirnos y mostrarle a la cámara lo que realmente necesitamos? A eso es que vienen esas conversaciones. Y por eso es que está la cámara entregando esto. ¿Listo? Esa es la respuesta a lo que estabas ahí. Listo. Bueno, y no, Muchas gracias por si Hugo nos responde como el análisis que él tiene para la pregunta, sería bueno, ¿no? Vale, si ahorita que iniciábamos, estábamos dando un contexto rápido. Buenos días a las personas de pronto que no pude saludar al inicio. La Cámara lo que está haciendo, como decía hace un momento Gonzalo, es identificar cuáles son las brechas y retos que hay dentro del sector TI y el sector de desarrollo de software, pero en el aula sabemos que hay una copia que puede ser muy parecida en las diferentes jurisdicciones. Sin embargo, hay un común denominador. Entonces, estaban identificando esas necesidades, esas brechas, poder pensar conjuntamente con los que han participado en cuáles pueden ser soluciones que permitirían aliviar o solucionar radicalmente o temporalmente o parcialmente el problema de acuerdo a las capacidades que tiene la Cámara de Comercio de Boca Sur y sus aliados, y a partir de eso comenzar a hacer un ejercicio de planificación y comenzar a entregar, digamos que resultados y soluciones frente a eso. Por ejemplo, hoy, como lo están experimentando, es una de las pocas, digamos que necesidades que se identificaron en torno al tema de servicios de internacionalización para ir comenzando a acercarnos a la oferta que hay dentro de Cámara y puedan de pronto identificar dentro de estos servicios cuáles pueden servir para ustedes dentro de la empresa y comenzar a tener en contacto directo con los responsables, como habrá en otros momentos otros ejercicios más tipo de formación, de entrenamiento en los temas que se priorizaron, como por ejemplo el tema de fortalecimiento del talento humano, todo el tema de internacionalización, relacionamiento, financiación y apalancamiento, entre otras que ahorita yo les voy a mostrar cuáles fueron las que quedaron, digamos que no solo priorizadas, sino cómo quedó la línea de tiempo para comenzar a ver cuáles vamos a abordar este año y cuáles vamos a comenzar a abordar el próximo año. Es básicamente eso, el ejercicio del nuevo DEI, que es sentar a las empresas del sector que quieran participar para poder construir conjuntamente una comunidad que permita ir sacando adelante estrategias e iniciativas para fortalecer el mismo sector de la vocación y darle, digamos, que un empuje más de talla internacional. Hugo, qué pena, te interrumpo. Justamente ahorita le estaba planteando a la persona que me está exponiendo, me dio el nombre, Marta, qué pena, es que tengo ya Alzheimer. A Marta, el reto que hay de internacional de servicio y ustedes mismos como organización, que organiza organizaciones, valga el pleonasmo, ¿qué reto hay para que eso sea real? Entonces, frente a esos retos y problemas, que fue la reunión que tuvimos pública hace poco, creo que pasó un mes, pues hay un reto de gestionar problemas objetivos y eso es una iniciativa también que podría internacionalizar como producto y servicio. Y es más, pues si la incorporamos o la registramos acá, pues aquí ustedes mismos tienen un reto para que esto sea real y pues nosotros también tenemos muchos retos. Yo retos y problemas y retos es lo que hay. El caso es que no sé ahí cómo podemos avanzar, que pues ahí quedó como cooptado a unas personas que no es de tu área y te lo dije ese día, pues se traslada por competencia, pero vamos a trazabilidad que no espera. O sea, aquí, desde que estamos en esta reunión a las 8, ¿cuántas toneladas de residuos electrónicos se tiraron al mar, a los ríos, a los rellenos y ya no sirven para nada? Pues un ejemplo, ni pensando en los demás, solamente la electrónica, que es la base pues para que mantenga este negocio. Y bueno, hasta la comida, pues que ¿cuántas se generan? 1,78 toneladas de residuos electrónicos por segundo, solamente recicla 0,44. Y pues también necesitamos para vivir comida. Se está botando 30,68 toneladas por segundo de residuo orgánico. Y se está generando metano, que es 80 veces más tal que el carbono, y los árboles no absorben metano y estamos contaminando aguas subterráneas, pues porque también necesitamos nuestra energía. No sé si aquí hay cyborgs o androides, no tengo ni idea, o si tienen ya prana como Buda o Jesús, que se alimentan del sol, no sé si la tecnología ya la tengan.
Pero a lo que quiero llegar es que hagamos algo, o sea, estamos actuando y mire todo lo que pasa. Es más, aquí surgió la iniciativa, no botes el vaso, siembra un árbol, y no hemos hecho nada. En la Cámara de Comercio de Medellín, el último evento, alguien de los expositores, que era de Hábitat Sostenible, perdón, de alimentación, hizo la iniciativa, pero no hemos hecho nada, estamos botando los vasos, cada humano debería sembrar 350 árboles por año vivido, se ha propuesto y no actuamos. O sea, yo sé que esto no tiene que ver, pero yo no sé, aquí cada persona debería ganarse el mérito y el respeto de contaminar este planeta, pero es que si no hacemos algo tan simple, este día me acuerdo que ustedes la inspiraron. Entonces, pues no hemos hecho nada. Mira, aquí este evento, los vasos todos lo van a botar. Y ya les envié hasta con la IA que tocó gastar electricidad y agua y un ejercicio para que hagamos un prototipo. Y aquí se coinspiró en esta cámara esa idea y ya se ha ido escalando. Y con Gonzalo lo invité a un grupo que hicimos de la de Medellín, ya hay 100 personas para hacer propuesta con FECámara, de todas las cámaras, y esto surgió aquí. Esto fue una inspiración que fue con Hugo, te lo dije, y no hemos hecho nada. Entonces la invitación es, tomemos compromisos, que tú digas, yo lo escalo y no, porque mira, hablamos y hablamos, y lo que estamos hablando ahorita, un próximo evento sobre este tema, y no sé hasta dónde puedo hablarlo. Vale, Andrés, vamos a tenerlo en cuenta. Yo les voy a agradecer y gracias por la intervención. Pienso que al finalizar va a haber un espacio para que puedan conversar de esa propuesta que es al margen, tiene que ver, pero directamente al margen de lo que estamos trabajando. Vamos a tratar de avanzar en la presentación en el tema internacional. Yo pienso que ese es el interés primordial de la sesión del día de hoy, sin desmeritar el aporte que haces. Es un tema de sostenibilidad, pero lo podemos abordar en el network que tenemos al finalizar, por favor, para poder dar salida a esto y no perder, digamos, que el hilo conductor de la intervención, y al finalizar podemos escuchar esos temas varios y presentamos esa ruta. Andrés, muchas gracias. A Gonzalo también. La idea es, como les mencionaba hace un momentico, que de parte de ustedes los empresarios, que son los que conocen o tienen el contexto real de las necesidades, nos los puedan compartir para a partir de ahí nosotros como cámaras de comercio, como entidades, poder empezar a desarrollar estrategias o programas o servicios más enfocados a lo que realmente a ustedes les aporta valor. ¿Listo? Entonces, continuando con el tema de internacionalización, ¿cierto? Ya vimos como esos retos, ¿cierto? Pero ahora, digamos, o esos beneficios más bien que se tienen a la hora de exportar sus servicios, ahora vamos a continuar como tal con ese paso a paso que debo tener en cuenta a la hora de internacionalizar, ¿cierto? Entonces, dentro de los que les mencionaba hace un momento está la identificación de los mercados objetivos, ¿cierto? Que es lo que me va a permitir conocer cuál es la demanda en ese país, ¿cierto? En ese mercado, cuáles son los nichos que yo quiero atender, ¿cierto? Dependiendo del servicio que yo presto, si lo voy a ofrecer al sector financiero, a un sector de ingeniería, a un sector de educación, ¿cierto? Entonces, no me permite conocer en ese país, ¿cierto? ¿Cuál es el porcentaje de esa industria, ¿cierto? Y específicamente a qué nicho yo quiero llegar, ¿cierto? Por ende, también me obliga como tal a adaptar el servicio, ¿cierto? Que no se traduce simplemente a hacer una adaptación en el lenguaje, sino a la necesidad que realmente tiene el cliente o que precisa el cliente en ese destino, ¿cierto? Ejemplo, el tema de la salud, ¿cierto? Digamos que ya por temas de reglamentación, todo eso lo deben contemplar, no es la misma legislación que nosotros tenemos en Colombia a la que probablemente tienen en México, ¿cierto? No es el mismo o la misma modalidad de prestación de servicios que tenemos en Colombia a la que se tiene en México. Entonces, en ese sentido, es que yo debo ir validando en ese mercado cómo funciona para poder llegar de una manera adecuada, ¿cierto? Ahora, establecer esas estrategias de marketing ya va a depender también del servicio que yo esté prestando, ¿cierto? Si lo quiero hacer online, si lo quiero hacer a través de influencers, si quiero hacer una alianza con una empresa en destino para darle visibilidad como tal a mi negocio, ¿cierto? Ofrecer ese soporte al cliente, ¿cierto? Que es donde debemos tener presente esos usos horarios, ¿cierto? Si yo estoy exportando a Europa mi servicio, entonces, ¿en qué horario están allá despiertos? Acá, en qué momento yo le voy a ofrecer ese servicio, cuál es el personal que yo voy a tener en mi empresa indicado para ofrecer ese soporte al cliente, ¿cierto? Generar pagos y facturación. Ahora, digamos que acá en ese paso a paso también es tener presente que cuando yo voy a hacer una prestación de servicio, si bien estoy obligado como tal ya a facturar electrónicamente, ¿cierto?
es tener en cuenta cuáles son los ítems que yo debo incluir en esa factura, ¿cierto? Si inicialmente la prestación de mi servicio va a ser desde Colombia, pero eventualmente yo tengo que viajar a ese país de destino, entonces dar claridad, bien sea en la factura o en el contrato, cómo voy a prestar yo ese servicio. Ahí tocaste un tema importantísimo. No debería ser, pero lo es. Ojo cuando facturemos. Y ahí es donde es indispensable tener un abogado tributarista o un contador tributarista. Porque de acuerdo al concepto que nosotros facturemos, es que nosotros podemos hacer exoneración de IVA, IVA cero y el comportamiento tributario. Si yo no escribo correctamente el servicio que estoy vendiendo, me puedo tener o acarrearme problemas tributarios con la DIAN, ¿cierto? Ese es indispensable. Tan sencillo como qué escribo yo en el concepto de la factura. Porque si yo hago una factura al exterior, no cobro IVA y quedó mal redactado ese concepto, llórenla, la DIAN nos va a sancionar. Entonces ahí es indispensable, eso no es tan olímpicamente que yo llego y pongo cualquier cosa con tal de recibir mi plata. Tenemos que pensar a futuro, ¿cierto? Nos tenemos que blindar jurídicamente. Ojo con esa parte. Entonces, continuando lo que decía Gonzalo, sí, efectivamente, entonces ahí juega mucho esa parte tributaria, pero adicional es también con antelación, antes de yo ir a un país a prestar ese servicio, conocer cuáles son esas regulaciones, ¿cierto? Justamente por el juego al caso de la prestación de servicios en temas de salud, ¿cierto? Ahí se maneja un tema muy sensible y es la protección de datos, ¿cierto? ¿Cómo voy a asegurarle yo, de acuerdo a la legislación en México, por ejemplo, cómo voy a protegerle los datos sensibles a los pacientes que van a estar, o a los pacientes no, pero sí a las empresas de salud, por ejemplo, que van a estar haciendo uso de ese software y por ende ese consumidor o ese paciente, cómo se le va a asegurar que sus datos van a estar debidamente protegidos, ¿cierto? Ahora, digamos que también es tener en cuenta el tema de monitorear y ajustar ese servicio que yo estoy prestando, ¿cierto? Si bien me voy, ¿cierto? Inicialmente con unas pocas adaptaciones que yo detecté que debo hacer en ese mercado, pues obviamente a medida que yo voy ya prestando el servicio, me va a permitir conocer ya de fondo o de una manera más amplia cuáles son los ajustes en temas legales, tributarios, que puedo ir haciendo como tal en mi servicio, pero como también en la prestación de servicios. Sí. Ven, sobre el punto 7 de protección de datos y privacidad, no sé aquí en Colombia específicamente que también esté legislado ese tema para promover que se puedan crear redes o productos digitales escalables que no funcione como ese tecnofeudalismo de Silicon Valley. Porque, por ejemplo, si nosotros acá en Colombia planteamos que respetamos el derecho de petición, Estados Unidos no lo respeta, pues puede ser un incentivo. Usted manda ya a las Big Tech y eso es como hablarle un muro y no hablarle a nadie. Entonces, incluso el 10 de diciembre de 1948, la ONU, cuando se proclamaron los derechos humanos, postergó el derecho de petición como derecho fundamental y no han hecho nada. Incluso eso se entuteló aquí en Río Negro a la ONU, porque viola derechos humanos y no han hecho nada, van a pasar 8 décadas y no han hecho nada. Eso es importantísimo. Incluso pues la invitación para poder internacionalizar servicios, si nosotros de Colombia, de Urra del Sur o de Medellín, de donde sea, logramos plantear un modelo mejor que Delaware o esta gente va y manda eso a Europa. Incluso conozco una empresa en España, Apedánica, que ha demandado a Meta allá en España, en todas partes. Eso tiene unas triquiñuelas absurdas para evadir toda esa vaina. Y el punto es que ellos no están llevando los datos. Entonces, si nosotros hacemos un protocolo que vamos a respetar ciertos criterios y que vamos a entrenar IA, porque es que nos están dejando espectadores. Y si nosotros ponemos en marco, pues ahí está el reto de ustedes, ¿no? No sé ahí. Exacto, sí. Creo que también es un tema que hay que trabajarlo porque realmente en este tema de protección de datos pues también hay muchos vacíos que hay que entrar a revisar, pero pues obviamente es un proceso, no es algo que se logre de manera inmediata, sino que también hay que trabajar de la mano
pues como con otras entidades que están relacionadas con este tema. Ahora, en cuanto a desafíos en la internacionalización, lo mencionaban muchos de ustedes en el inicio de esta charla, ¿cierto? Esa comunicación intercultural. ¿Cómo va a ser, digamos, el No, lenguaje en el que yo me voy a comunicar? ¿Cómo es la cultura de ese país, ¿cierto? ¿Qué tan cercano voy a ser? ¿Cómo es la forma de negociar entre diferentes países, ¿cierto? Que si bien internamente o a nivel local o a nivel del país también nos encontramos con esas barreras interculturales a la hora de internacionalizar un servicio, obviamente esa brecha se va a hacer pues como más evidente, ¿cierto? Ahora, en cuanto a esa comunicación intercultural, ¿cierto? Ahí también incluye mucho cuál es el personal que yo voy a contratar que me ayude a prestar ese servicio, ¿cierto? Ahí juega el tema del bilingüismo, ¿cierto? Si yo no tengo la persona adecuada, ¿cómo lo voy a lograr, ¿cierto? Digamos que la tecnología ha avanzado mucho y yo lo puedo hacer a través de un traductor en línea, pero voy a perder tiempo, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es una brechita, un punto ahí muy importante que también hemos detectado dentro de las reuniones que hemos tenido con otras entidades, también empezar a trabajar o a fortalecer el tema del bilingüismo. bueno, un tema que nos debemos hacer cada uno de nosotros, pregunta al interior, ¿cierto? Finalmente, cuando nosotros vendemos software, la gran mayoría es como servicio, últimamente, ¿cierto? Porque antes teníamos, era producto que había que instalar, etcétera, etcétera. Pero hoy vendemos el servicio, la plataforma como servicio. Lo más difícil para vender son servicios. Y realmente cuando llegan estas compañías del exterior a tratar de comprarnos a nosotros porque nos ven que figuramos, lo primero que nos piden a nosotros es un producto. Es, ojo, porque hay que tener un producto a los servicios que nosotros desarrollamos. ¿Listo? Y es más fácil vender un producto en el exterior que vender nuestros servicios. Y lo otro, es claro que para nosotros es indispensable, genial, uno llegar a mercados inmensos como son los Estados Unidos, y caso en Europa, en algunos países donde tienen alto poder adquisitivo, ¿sí? Pero ahí necesitamos la segunda lengua, el inglés, ¿listo? Pero no necesariamente exportamos a Estados Unidos y a esos países. Pensemos en Latinoamérica, en los países hispanoamericanos o hispanoparlantes, ¿sí? Es que ellos también necesitan de nosotros. Es que finalmente El Salvador, Guatemala, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, todos hablan español y todos compran productos nacionales, colombianos. Entonces, no nos enfoquemos ni tengamos miedo a que, es que si no tengo el que me hable inglés, entonces yo no voy a internacionalizarme. Obvio que sí, yo puedo ir a El Salvador, yo puedo ir a Puerto Rico, a República Dominicana, válido, Panamá. ¿Y cómo le facturo yo a ellos? En dólares, independiente de que la moneda de ellos no sea en dólares, yo cotizo en dólares, ¿cierto? Y hay muchos, que es importante, los tratados que nosotros tenemos firmados en Colombia que traen beneficios nosotros con esos países, ¿cierto? Entonces, ojo para que no nos desanimemos si no tenemos el recurso o las personas que hablan inglés, es que podemos llegar a otro país hispano, ¿cierto? Entonces, ahí, ojo, ojo con eso, que el tema sea qué producto podemos nosotros. Obviamente hay que estudiar el otro país, ¿es viable, no es viable? ¿Cierto? Ay, que es que yo tengo una contabilidad. Bueno, y la puedo vender en El Salvador. Bueno, ¿cómo funciona El Salvador? ¿Qué le tengo que adecuar para que funcione El Salvador y venderla en El Salvador? ¿Sí? O en Panamá. A eso es lo que, ojo con esos temas para que no nos desmotivemos por el tema del habla en inglés. Obviamente, ventajas si lo tenemos porque podemos llegar a muchos otros lugares, pero podemos venderle a hispanos. Correcto. Bien, quiero llegar, sí, puedo tener cómo analizarlo o lo que es al contrario, perfectamente puedo irme a otros países donde hay similitud de idiomas, ¿cierto? Entonces, con respecto a la gestión de talento humano, pues digamos que
es un reto que no solamente en el gremio de ustedes se ha venido viviendo, sino también en otros sectores, ¿cierto? Y es tener en cuenta cuáles son, digamos, como el propósito. Yo voy a ofrecer a una persona para trabajar en tu empresa. De esa forma, pues, como todo el tema de rotación que actualmente se está viviendo en las empresas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente, digamos que de alguna manera puede influir en la prestación del servicio que yo estoy prestando, ¿cierto? Tengo una persona y el cliente está cómodo con esa persona, pero hoy se fue, mañana llega otra persona, muy probablemente no ofrece el servicio que tenía la persona antes. También, como dentro de esos desafíos, cómo gestiono yo esa parte, ¿cierto? De no tener como tanta rotación en mi empresa, ¿cierto? Otro desafío que ustedes tienen en ese sentido son las normativas y regulaciones locales, en este caso influenciadas, ¿cierto? Por la cultura, ¿cierto? Temas de horarios laborales, ¿cierto? Si yo voy a México, por ejemplo, entonces yo no puedo llegar a una cita tipo 8 de la mañana porque ellos empiezan 9 de la mañana, ¿cierto? Cuando nosotros estamos acá almorzando, ellos todavía están trabajando, ¿cierto? Entonces, todo ese tema desde la cultura es importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Temas de estrategias de precio y modelo adquisitivo, justamente como lo veíamos en la diapositiva anterior, ahí está incluido todo lo que tiene que ver con el estudio de mercado, ¿cierto? Antes de yo llegar a un país, conocer cuál es la capacidad adquisitiva que tiene la población en ese país para poder fijar como esas estrategias de precio, ¿cierto? Y por último, todo el tema de responsabilidad social, ¿cierto? Que últimamente no solamente es visible en el tema de productos, sino también en el tema de servicios, ¿cierto? Hay muchas empresas o muchos países que, digamos, requieren que la empresa, por ejemplo, se esté apuntando a temas de objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Como que la estrategia que tengan vayan encaminada con el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, ya vimos pues como la parte de los beneficios, de los desafíos. Ahora, ¿de qué forma yo puedo llegar a internacionalizar mi empresa? Y esa forma en que yo puedo llegar a internacionalizar mi empresa va a depender de la forma en que me exporte mi servicio, ¿cierto? Yo lo puedo hacer a través de un joint venture o alianzas estratégicas, lo puedo hacer a través de una inversión directa en el extranjero, ¿cierto? Que me va a suponer ya tener una presencia comercial en un país objetivo, teniendo en cuenta ya temas de regulaciones, de cómo establecerme, de cómo es el tema de empleabilidad en ese país, por ejemplo, cuál es la normativa, cuáles son las prestaciones que voy a tener o las responsabilidades como tal que voy a tener con esos empleados que contrate o a través de franquicias, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son esos modos de exportación de servicio que yo puedo usar? Entonces, tenemos el transfronterizo, que básicamente ahí contempla todo el tema de software, de consultorías, de diseño, por ejemplo, ¿cierto? Yo estoy acá en Colombia y voy a hacerle o a prestarle servicio a una empresa en el exterior sin necesidad de viajar o de desplazarme a otro país, ¿cierto? Entonces, ahí estamos considerando el tema de modalidad transfronteriza, ¿cierto? ¿Cuál es la otra modalidad? Consumo en el extranjero. Ese consumo en el extranjero básicamente se resume, digamos, dentro de los más conocidos en temas de educación, por ejemplo, ¿cierto? Temas de turismo o temas de prestaciones de salud, ¿cierto? Que es cuando el paciente viene a Colombia, hace su tratamiento médico, su cirugía, yo ofrezco el servicio en Colombia, pero finalmente fue el consumidor el que vino hasta mi país para disfrutar de ese servicio, ¿cierto? Y otra modalidad tenemos la presencia comercial, ¿cierto? Ahí esa presencia comercial, ¿qué es lo que significa? Yo ya debo establecer una filial, una sucursal, una oficina en el país de destino, ¿cierto? Lo que mencionaba Gonzalo hace un momento, de cada una de estas modalidades tiene influencia en la parte tributaria, ¿cierto?
Si miramos el tema transfronterizo, pues digamos que en temas de IVA, sí, yo voy a facturar en cero, pero también va a depender de lo que mencionaba John hace un momento, ¿cierto? Que es lo que por allá dice el estatuto tributario. No puedes facturar en cero siempre y cuando tú le estés prestando el servicio a una empresa o a una persona que no tenga residencia fiscal o que no tenga presencia comercial en el país donde se está originando el servicio, ¿cierto? Con respecto al tema de retención en la fuente, dependiendo de cada una de estas modalidades, ¿cierto? Entonces, lo van a considerar o como ingresos de fuente nacional o como ingresos de fuente extranjera, que finalmente me incluye acá en Colombia, ¿cierto? Entonces, continuando con la última modalidad de exportación de servicios, perdón, tenemos el movimiento de personas, que es cuando yo puedo prestar el servicio desde acá de Colombia, ¿cierto? Pero eventualmente tengo que desplazarme a ese país de destino, bien sea a ofrecer, digamos, un soporte técnico, si presto, por ejemplo, servicios de consultoría, la empresa requiere que yo esté durante una semana o que envíe a una persona de mi empresa a monitorear todo el tema de la consultoría, o si, por ejemplo, presto servicios de arquitectura, yo hice el diseño, lo hice en modalidad transfronteriza, pero eventualmente tengo que ir porque requirieron que fuera a hacer la inspección, por ejemplo, de la obra que empezó, ¿cierto? Entonces, estos son los modos de exportación de servicio que están contemplados actualmente en Colombia, que los estableció como tal la Organización Mundial del Comercio, pero que acá es muy importante tener esto en cuenta, ¿cierto? Si bien la Organización Mundial del Comercio tiene una clasificación para cada una de las modalidades, acá en Colombia, ¿cierto? La DIAN las tiene, por decirlo así, en otro orden, ¿cierto? Si ustedes ven, entonces, para la Organización Mundial del Comercio, el modo 1 es el transfronterizo, el modo 2 es el consumo en el extranjero, el modo 3 presencia comercial y el modo 4 movimiento de personas. A la hora de ya, yo acá en Colombia, ir a hacer la habilitación en el RUT, como prestador de servicios, exportador de servicios, la DIAN me dice. Si usted presta servicios en presencia comercial, será el modo 1. Si presta servicios en transfronterizo, es el modo 2. Si presta consumo en el extranjero, es el modo 3. Y si es movimiento de personas, será el modo 4, ¿cierto? Aquí es muy importante tener en cuenta que en el RUC, cuando yo estoy haciendo la actualización, yo puedo incluir hasta 3 modalidades de exportación de servicios, ¿cierto? Pero adicional, esa modalidad de exportación de servicio va ligada también al código CPC o a la clasificación central de productos, ¿cierto? Esa clasificación central de productos la pueden encontrar en la página del DANE y digamos que va ligada generalmente con el código SIU que ustedes tienen actualmente registrado en Cámara de Comercio. ¿Listo? De pronto, ¿alguna pregunta con respecto a estas modalidades de exportación? Continuamos acá. Entonces, si ya vimos, digamos, como los beneficios, los desafíos que yo tengo, los retos que tengo, cuáles son las formas de que yo puedo llegar a internacionalizarme, cuáles son las modalidades de internacionalización. Sobre el tema que pasaste ahorita de responsabilidad social empresarial que no se abordó, está en la diapositiva anterior, y sobre los ODS, digamos que pongo a disposición que ahorita organizé una propuesta de servicios para ofrecer un servicio para ver cómo internacionalizamos servicios. O sea, esto es un servicio, tipo un servicio que estoy viendo cómo diseño servicios, cómo lo estructuro, que incluso a Gonzalo le compartía que estamos revisando una alianza, o cómo podríamos trabajar en ese sentido, porque para vender software, en el caso de algo que he identificado, creo que es importante revisar cómo se pueden hacer joint ventures o alianzas, incluso vincularlo con el ODS 17. Incluso el problema de fondo con esto, qué pena mezclar varias cosas. Los ODS plantearon que no se iban a lograr en 2030 y no en el 2092. Técnicamente creo que no van a lograr nunca. El caso es que
esta manera de abordar, parándose en el ODS 17 y pensarse una manera cómo innovamos para ofrecer servicios de software basados en alianzas y un modelo que pueda usar intraemprendimiento, porque en el software hay un reto que usualmente las empresas de software a veces cogen a los clientes de conejillo de India. A mí me pasó, incluso tengo independiente una demanda con una empresa que está en el otro gremio de FedeSoft, ahorita están en Silicon Valley, que cogen las historias de usuarios, los requerimientos, y los cogen de conejillos de India y van armando su producto. Entonces, eso también es un reto de pensar en eso, por lo menos en este caso. Entonces, pues ahí pongo a disposición eso, pues para que lo revisemos, ¿no? Ahí queda el servicio y pues quien quiera ahí para compartirle, estoy buscando pues los primeros clientes ahí. Pues, qué pena ahí la cuña publicitaria. Entonces, para ir cerrando, digamos, como esa parte que yo les mencionaba al principio, es más bien una contextualización, ¿cierto? Para las empresas que hasta el momento no han iniciado su proceso de internacionalización, pero también de parte de las empresas que ya han exportado, digamos, como también compartir esas experiencias que han tenido justamente en estos retos, en estos desafíos, las necesidades que tienen actualmente. Entonces, para cerrar, digamos, como ese contexto general que les queríamos brindar hoy, tenemos esos trámites requeridos, ¿cierto? Que, digamos, son como la partecita inicial para iniciar con la exportación de servicios formalmente, ¿cierto? ¿Qué es lo primero? El registro ante una cámara de comercio que puede ser de manera jurídica, ¿cierto? O como persona natural, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Si yo soy una persona jurídica, ¿cierto? Tengo un objeto social y por ende en ese objeto social debo indicar también que esos servicios que yo estoy prestando a nivel nacional o a nivel local también van a ser con finalidad de exportación de servicios. Marta, La inscripción ante la DIAN, ¿cierto? Ahí deben hacer una actualización. que eso que tú dices, y es importantísimo, lo que existe en la DIAN debe ser igual en la Cámara de Comercio, a nivel de registros, ¿cierto? Esos famosos códigos SIU tienen que ser realmente lo que ustedes realmente hacen. Y así como lo tienen en Cámara de Comercio, debe estar en la DIAN. Nosotros somos muy dados a decir mentiras, sobre todo comercialmente. Y resulta que decimos que somos exportadores y decimos que somos importadores. Nos presentamos en negocios donde nos piden el RUT y la Cámara de Comercio. Y dicen, oye, pero yo cotizo y no me gano nada. Finalmente dijiste mentiras y eso no lo refleja ni la Cámara de Comercio ni el RUT. Entonces, digo que soy exportador y no figuro como exportador en la Cámara de Comercio ni tampoco en el RUT. Digo que soy importador y tampoco figura ahí que soy importador. Digo que vendo muchísimo y en los reportes de ventas del inmediatamente año anterior en la Cámara de Comercio no aparece ni siquiera el valor que digo que yo vendo. Entonces, ¿cómo quieren que luego los contraten si al final de cuentas con los documentos que son legales a nivel empresarial no dice lo que ustedes están diciendo? Ojo con eso, es importantísimo que sean coherentes con las cosas. Sí, justamente cuando en línea con lo que dice Gonzalo, hace un momento les mencionaba, ¿cierto? Cuando ustedes están haciendo la actualización de su RUT, ¿cierto? Empiezan con la actualización desde la casilla 53 hasta la 58, ¿cierto? Donde en la 53, donde yo tengo todo el tema de responsabilidades, calidades y atributos, ¿cierto? Tengo que actualizar como usuario aduanero, ¿cierto? Ese usuario aduanero generalmente va con el código 10. Posteriormente se me despliega la casilla 54 donde yo ya indico, ¿voy a ser exportador o voy a ser importador? ¿Cierto? Paso a la siguiente casilla, a la 55, donde me van a preguntar, ¿de qué modo vas a hacer tu exportación o importación? ¿Lo vas a hacer de forma directa? ¿Lo vas a hacer de forma indirecta? ¿O lo vas a hacer indirecto e indirecto? ¿Cierto? Posterior, en la casilla 56, me van a preguntar, ¿usted va a exportar bienes, va a exportar servicios o va a exportar bienes y servicios? ¿Cierto? Entonces, ahí, digamos que es tener también claridad. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a exportar? Y en línea con lo que decía Gonzalo. Gonzalo, del código SIU, lo que les mencionaba ahorita. En la casilla 57, yo voy a actualizar o voy a indicarle a la DIAN cuáles son las modalidades de exportación de servicio que yo voy a utilizar.
Pero adicional, en la casilla 58 está el código CPC, ¿cierto? Y ese código CPC justamente va enlazado con el código SIU, ¿cierto? Que entonces ahí es tener esa coherencia. Si yo digo que soy desarrollador de software o mi empresa ofrece servicios de desarrollo de software, buscar el SIU correspondiente para que finalmente a la hora de buscar el código CPC pueda también tener ese código correcto. ¿Sí? Entonces, hasta acá, digamos que es el contexto general de lo que ustedes como empresarios deberían iniciar, ¿cierto? Para todo el tema de internacionalización de servicios. Ahora, para finalizar, digamos que la invitación es o mostrarles más bien, en este caso, desde Cámara de Comercio Aburrá Sur, el programa que nosotros tenemos enfocado en empresas de prestación de servicio. Hasta el año pasado lo teníamos enfocado únicamente, justamente, digamos que en este sector de desarrollo de software o de sector TI. Este año, digamos que queremos hacer la ampliación a servicios profesionales también, evidenciando pues obviamente como la oferta que se está generando desde Aburrá Sur, ¿cierto? Entonces, el programa Precias es justamente el programa de preparación en comercio internacional para las empresas de la agricultura. Este programa se viene ejecutando alrededor de 5 o 6 años, ¿cierto? Tenemos uno que es enfocado en bienes, pero este va enfocado, como les indicaba, en servicios. ¿Cómo realizamos este programa? Generalmente lo desarrollamos con las cámaras binacionales, ¿cierto? Una AMCHA, una cámara colombo-holandesa. Este año lo vamos a realizar con la cámara colombo-chilena, justamente porque queremos realizar una misión exploratoria comercial a Chile, ¿cierto? Entonces, este programa está contemplado para iniciar más o menos en la primera semana de septiembre. Generalmente nosotros lo hacemos en 3 etapas y lo hacemos a manera de embudo. En manera de embudo ya les puedo explicar por qué. Entonces, iniciamos con la etapa de capacitación, ¿cierto? Que digamos que ustedes ven ahí tenemos temas de planeación estratégico, la capacitación para identificar las oportunidades, en este caso de Chile, capacitación en régimen tributario, donde se les enfatiza más en todo el tema de IVA de retención en la fuente, ¿cierto? Y tratados de doble tributación. Y la última capacitación en contratación internacional, que también es un tema que los toca a ustedes, ¿cierto? Una vez finalizamos esta etapa de capacitación, digamos que hacemos el primer embudo, por decirlo así, y es la selección de las empresas con qué, cuál es la herramienta, un diagnóstico que justamente les va a aplicar la Cámara colombo-chilena para ellos poder evidenciar la pertinencia y el nivel de preparación que tiene la empresa para llegar a ese mercado chileno, ¿cierto? Ahí seleccionamos entonces un grupo de 10 empresas que van a pasar a la segunda fase de asesoría personalizada, ¿cierto? Esa asesoría personalizada va a ser enfocada en estrategias para llegar al mercado chileno de acuerdo al servicio que presta la empresa, ¿cierto? También está la asesoría personalizada en régimen tributario y contratación internacional, ya adaptado nuevamente a la estructura que tiene la empresa, ¿cierto? Dependiendo del desempeño que evidenciemos o que sobre todo evidencia la Cámara colombo-chilena en esas asesorías personalizadas, finalmente se hace la selección de 5 empresas que son finalmente las que van a viajar a esta misión exploratoria y comercial a Chile durante 3 días, ¿cierto? ¿Qué contiene esa misión exploratoria y comercial? La exploratoria, entonces, es visitar, en el caso del año pasado que hicimos a Guadalajara, digamos que solamente tuvo el componente exploratorio, que era solamente hacer unas visitas grupales a entidades gubernamentales para conocer la dinámica como tal del mercado, modelos de negocios, ¿cierto? Cuáles son los apoyos que se les ofrecen a las empresas que llegan a prestar servicios, en este caso a México. En este caso, vamos a tener también la parte comercial, ¿cierto? Y es que a través de la Cámara colombo-chilena, esas empresas van a tener un agendamiento, ¿cierto? Con empresas que sean de su interés
en el mercado chileno, ¿cierto? Entonces yo quiero reunirme con X empresa en Chile. La Cámara Colombo-Chilena inicialmente les va a pasar la lista de clientes potenciales, ¿cierto? Pero finalmente son ustedes los que van a decidir. Yo me quiero reunir en esa visión comercial con esas empresas en Chile. Es importante, y no me acuerdo cuáles son los países, pero Chile hace parte del Tratado de la Alianza del Pacífico, que Correcto. creo que es Chile, México, no sé si está Perú. Tenemos el de la Ajá. tenemos el que es directamente con Chile. Entonces, con Chile tenemos ese justamente de que en ese tratado de libre comercio está contemplado todo el tema de doble utilización. Y un tema fuerte, y para tener, sobre todo para los que sean en telecomunicaciones, Chile es muy fuerte en telecomunicaciones, pero no en desarrollo de software, ¿cierto? Y en otras. Es unir a competir allá con todos los temas de telecomunicaciones. Es casi que difícil. Pero los que tengan fuera de telecomunicaciones cosas para ofrecer en Chile, es muy relevante, ¿cierto? O sea, Chile fue, yo creo que de los primeros países que a nivel de telecomunicaciones dijo y levantó la mano por allá en los años, en el siglo XX, y era el boom, ¿cierto? Y crecieron mucho, estuvieron ahí, pero ya las telecomunicaciones, digamos, llegaron en esa curva y ya se aplanó. Entonces, ellos tienen esa infraestructura, eso es una ventaja enorme, lo que es el Internet allá y todo, por lo que, digámoslo así, lo que es los Andes va por todo un lado y ellos realmente están ubicados al lado. Para ellos fue muy fácil todo el tema de telecomunicaciones, pero ahí son fuertes. En muchas cosas la gente a veces piensa y dice, no, es que tecnología en Chile. No, en tecnología en Chile sí hace falta mucho y, todo, y sobre todo para el agro. Ellos mueven mucho el tema de agro. Entonces, para los que tengan productos que vean con el agro, uno va a estar allá porque ellos se mueven mucho por ese lado. Digamos que para nosotros realmente esta última etapa ofrece un plus para las empresas porque justamente les permite a ustedes conocer de primera mano el dinamismo de ese mercado. No me acuerdo cuál es el otro. Pero Todos los del Pacífico. No, son todos. Hasta Centroamérica, ahí salió la foto. por decirlo así, Colombia, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, México, me creí que eran todos. soy México, por ejemplo, ¿cierto? Quiero tener una reunión con ustedes, pues digamos que no voy a tener tanta fuerza como cuando voy acompañada por justamente por estas cámaras nacionales que tienen pleno conocimiento del mercado y pues obviamente también hacen un filtro de las empresas con las que finalmente las empresas se van a reunir. No sé si de pronto quisiera como compartir la experiencia que justamente el año aquí algo pasado, clave. digamos, el tema exploratorio. Es que en Chile hay un valor que ustedes les aportó justamente. lo van para invitar en el También, y justo tenía un interés para dejar con la técnica. Para algo que hizo una compañía que la experiencia fue interesante. Me da pues ya con dos a la mesa que es que ellos se enfocan y trabajo incluye en la legislatura de la Cámara estaba un poco que estaba buscando pues me dejó ellos decidieron que en el enfoque que era enfoque en mental. Entonces ahí tenemos un mito de la desde el frente y después nosotros muy interesante muy bueno Macroeconomía. de hecho digamos que aún muy explotado pues porque después de la exploración y la explotación del mercado lo hablo del principio de información eso para que pronto ya tenga una corriente de información de tal vez tenemos de explotar de en etapa de información se puede explotar entonces fue una experiencia muy interesante lo hablamos bastante que relaciones de Cámara de Comercio, de datos empresarios,
súper abiertos a escucharte, a plantear cosas, a dar tiempo para personal, hablan en WhatsApp, ministros, personas de personas de la ellos siempre pueden actuar sobre tal parte de el medio ambiente. Entonces ahí por el compañero también para el Perfecto, bien, muchas gracias. La invitación, cierto, ya ustedes vieron lo que hasta el momento nosotros tenemos estructurado desde Cámara de Comercio de cara a las empresas de servicios, pero la idea de esta reunión es justamente que ustedes como empresarios nos hagan saber cuáles son esas necesidades, cuáles, por ejemplo, en este programa, qué otros componentes podríamos tener que les aporten mayor valor a ustedes. Entonces, la invitación es a que las empresas que estén interesadas en participar este año en el programa puedan escanear este código QR. Ahí ya nosotros tendríamos los datos de ustedes para en el momento en que iniciemos la convocatoria enviarles como tal la invitación. Un tema aquí importante es aprovechen estos espacios, aprovechen este programa que la Cámara de Comercio le está poniendo a ustedes para Chile, pero no salgan emocionados de acá y resulta que llegan y no hacen nada. No. Recuerda lo que les dijo Andrés, entre todo lo que hemos dicho, realmente lo que Andrés les estaba diciendo es, hagan que las cosas pasen, háganlo, pónganle la seriedad que realmente es, porque ustedes salen emocionados acá, pero finalmente llegan a la oficina y no lo hacen. No, lo tenemos que hacer. O sea, si ustedes, obviamente no conozco los perfiles de ustedes, pero si ustedes tienen capacidad de decisión dentro de su organización y lo quieren hacer, pónganse a trabajar en el tema, que realmente sea exitoso y finalmente ustedes sean embajadores, que miren la oportunidad que está dando la Cámara de Comercio a Urrasur, ustedes sean embajadores que realmente lo logren hacer. O sea, es que es eso, pero es de voluntad. Ustedes tienen que hacerlo. Muy chévere. Participamos, escuchamos. ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Y si realmente lo vamos a hacer, pongámosle todas las ganas, ¿sí? Para poderlo lograr. Es que así es como realmente podemos crecer. De resto, no. Bueno, no, finalmente les agradecemos pues a mucho. Porque realmente yo no me facturo a Pero lo tuyo es que una fintech. O sea, una fintech, pero finalmente, ¿cómo monetizas? O sea, porque listo, está en la plataforma, Google, iOS, finalmente se baja, pero vos ¿cómo monetizas ahí? O sea, ¿qué promocionas vos ahí para que finalmente se vea lo que vos haces? O sea, que finalmente los números que te respaldan a vos, ¿de dónde salen? ¿Sí me hago entender? Ese es el gran base que es algo porque realmente no puedo empezar yo para él. Le intento más actitud para que la plataforma. Sí. Y es la plataforma que nos participa. Pero realmente. Pero la plataforma es tuya. No, la plataforma es de Google y claro. Entonces, pero vos, ¿qué es lo que haces ahí? O sea, la aplicación es tuya. Y lo que es Google y iOS lo ponen, ellos son los mismos que lo promocionan
Sí, Ok. sí. Pues, el nombre. Por eso, ¿y vos cómo monetizás ahí? Por eso es que normalmente esos modelos de marketplace todavía están generando, por ejemplo, todas las cloud hoy están generando eso. Por ejemplo, en AWS puedo subir una solución que hasta puedo subir, por ejemplo, soluciones de consultoría y ellos se quedan, por ejemplo, con el 3% de lo que esté ahí. Entonces, por decir, Google Marketplace sube una solución X, yo subo un tema de procesamiento digital, y Ujú. ese procesamiento digital solo por descargar eso tiene una infraestructura como código, se despliega y se empieza a tener unos codes. A mí me va a llegar eso, y Amazon se queda con el Pero vos no 3%. facturás nada de eso. Ellos son los que facturan. Por eso, pero vos, ¿cómo esos ingresos? A usted pues, Varias aplicaciones dentro de la aplicación, los pueden hacer que el usuario consuma y compre. Pero todo eso lo factura Sí, es incluso como AWS, Amazon, todos ellos facturan, pero finalmente el dinero que te corresponde a ti, como te lo entrega a ti AWS, nosotros hacemos a través de un distribuidor y el distribuidor me factura en cualquier parte que yo quiera. Entonces el distribuidor me da los recargos y me da descuentos según lo que yo tenga en los consumos de lo que estoy haciendo. Y se queda con, o sea, al final de una factura en el cual te descargan el dinero y te lo pagan en ese caso, pero con la presión del Google, de alguien te hace una transferencia. simplemente te hace una transferencia, ni siquiera y vos en la empresa, ¿cómo recibís ese dinero? no. Contadora se encarga de poder. Ojo con eso tributariamente. Yo creo que digamos es muy parecido a lo que nosotros, por ejemplo, pues, desarrollamos aplicaciones para Shopify. Y lo que hacemos es que realmente, digamos, Shopify se encarga de recaudar. Cobra, acepta el pago y ya Shopify nos factura a nosotros. ¿Les factura? Pues digamos, nos envía, digamos, que nos paga a nosotros. Ah, les paga, Sí, nos ojo, paga, les nos paga. paga. Sí. Pero ustedes no generan factura para ellos. No, ellos nos pagan, realmente lo que hacen ellos es prácticamente una transferencia por medio de PayPal. Ellos nos dan un usuario y nos dicen, venga, no es un usuario de PayPal, nosotros le vamos a mandar mes a mes su Comisión. sí, no, digamos, Ellos derivan su comisión. ellos derivan su comisión y nos mandan el. La Pero transferencia es a una realmente, persona, a la empresa. Es a la persona a la que le transfiere. sí, ya A digamos una la persona, no a una cuenta, empresa. o sea, ya la cuenta de PayPal es la que debe estar a nombre de persona o a nombre de empresa. ¿Sí? Digamos, en este caso me imagino que con ustedes, por ejemplo, con Google o con Play Store, me imagino que ellos le darán también una wallet como tal, como PayPal o una transferencia, pero finalmente ellos les emiten una factura. Ellos sí emiten una factura. Digamos, esa factura es la que da de una manera u otra, pues. Pero ellos a mí. Sí, Sí, exacto. Ahí es donde está el tema. Eso. O sea, el tema está es yo como, o sea, pero ya es un tema más de ser, o sea, cómo legalizo ese dinero que está ingresando. Eso. Se está quedando como La nebulosa. Por ejemplo, me tocó buscar una cortadora de influencer, porque le pasaba el mismo ejercicio. Yo realmente tengo contable, de hecho se trabaja un socio porque yo eso no sé. Al final no sé qué ejercicio hace ella para poder legalizar el dinero. Mi pregunta específica era que si ese ejercicio se puede En teoría sería una exportación de servicios, ¿cierto? Pero ya ahí tendrías que entrar a realizar el tema, por ejemplo, si Cámara de Comercio ya estás en lo que producir como importador de servicios, y en el tema del pago, ¿cierto? Revisar entonces si estás recibiendo el dinero a través de un intermediario de mercado cambiario, desde la parte contable, ¿cierto? O cambiaria, tendrías que hacer la canalización voluntaria de esas divisas, ¿cierto? Si es a través de una pasarela de pago, no la tendrías que hacer, porque justamente estas exportaciones de servicios están consideradas como operaciones de libre cambio, es decir, no estoy obligado, ¿cierto? Pero si lo hago a través de un intermedio del mercado también, tengo que hacer la declaración voluntaria con el formulario 5, o ya tendrías que entrar a contemplar temas de cuentas de comunicación o cuentas de... Es que ahí hay varias cosas y sobre todo a los que son los dueños de las compañías. Ojo, ojo, no es que
es que ustedes le delegan al contador, ¿cierto? Hermano, ustedes tienen que saber realmente qué está sucediendo. ¿Por qué? Porque muchas veces los contadores hacen cosas maravillosas para ellos, pero realmente no conocen tributariamente lo que hay que hacer, ¿cierto? Averigüe bien cómo realmente usted está haciendo. Mire cuál ha sido el problema de todos los influencers. Es ese. Por eso incluso muchos están en la cárcel, porque finalmente no saben ni pueden justificar los ingresos. Y yo lo tengo que hacer. Les voy a poner un ejemplo sencillo. O sea, lo que es la Lotería Medellín. La Lotería Medellín, cuando vende la lotería, ellos dicen, bueno, ¿y cómo justifico yo mis ingresos? La ley es clara. La DIAN le dijo, usted me tiene que hacer un documento de soporte electrónico. Entonces yo ya estoy justificando de toda la lotería que yo vendí a través de un documento de soporte electrónico lo que yo vendí. ¿Cierto? Entonces ya me estoy ahí, vea, no sé a quién le vendí, porque al final de cuentas uno no sabe quién compró la lotería. Nadie se registra, ve, yo estoy comprando un billete de lotería. No, pero la DIAN que dice, no señor, lotería. Usted me hace un documento de soporte electrónico de todas sus ventas. ¿A qué? A un número genérico, pues que hay el 22222 y bueno, eso tiene su cuento. Pero al final de cuentas le estoy diciendo a la DIAN cómo estoy recibiendo ese dinero. Porque ese dinero finalmente tiene que figurar en Cámara de Comercio, en el municipio, en Vigado, donde estés, y también en la DIAN, que vos recibiste ese dinero. ¿Listo? Porque si no, después es lo que yo les decía, ojo, tienen problemas. Cada día, y ustedes lo saben, la DIAN y estas instituciones, los sistemas los están integrando. Cuando ya lleguemos completamente a eso, no hay forma de zafarnos. Y lo peor, es el dolor cuando le llegue a uno una sanción y que yo no tenga el dinero con qué pagarla. ¿Cierto? Entonces, está bien que el socio sí, pero entendemos qué están haciendo. Porque yo te diría, válido, esa plataforma es una forma de hacerlo y es una forma de llegar allá, porque si no has llegado, por ejemplo, caso de ir a Chile y ir a proponer para que descarguen la aplicación, porque al final de cuentas para vos es estás vendiendo, pues eso es válido, vos puedes estar aquí en el tema de exportación hacia Chile, es que es tu aplicación y ponerla que funcione en Chile, uno va a más ingresos para vos. ¿Cierto? O sea, es totalmente válido, pero sí tengan esa claridad tributaria, que no vayan a tener problemas después. ¿Listo? Bueno, la invitación es a que puedan participar del programa, ¿cierto? Si bien de pronto desde el servicio que ustedes prestan no lo ven muy enfocado en Chile, sí por lo menos que se den la oportunidad de participar en esas capacitaciones iniciales que justamente son con expertos en temas tributarios y legales para que ustedes puedan aclarar pues como todo ese tema de dudas frente a esos temas que son, como lo decía Gonzalo, delicados para que no vayan a enfrentar pues como más adelante a sorpresas contra ella. Les agradezco mucho la atención, entonces le doy la palabra a Hugo para que continúe con la dinámica. Bueno, gracias, Mónica. Importante, si tienen dudas, en el correo electrónico les vamos a compartir el correo electrónico, valga la redundancia, de Mónica, en caso de que vayan identificando necesidades de asesorías o acompañamientos en temas de comercio internacional. La unidad de comercio internacional de la Cámara presta esas asesorías sin ningún tipo de costo, de manera personalizada. Entonces, hoy en la tarde, cuando le compartamos la memoria de la sesión, allí va el correo de Mónica y un número de contacto de cámara para que puedan allí establecer ese contacto fundamental. Y siéntanse tranquilos y en confianza de hacer uso de los servicios y contactarnos porque son para eso y es para ustedes y no tienen ningún costo. Ya en estos últimos 5 minutos, como para ir cerrando algunas cosas, en esta línea de tiempo sencilla que tratamos de resumir para encontrar los temas que vamos a abordar este año a manera de sensibilización, mientras vamos construyendo ahora sí los programas que vamos a comenzar a ofertar el próximo año para ustedes en torno a todas las necesidades que plantearon. Entonces, este año vamos a abordar, hoy arrancamos con el tema de sensibilización, en temas de internacionalización, vamos a hablar un tema de competencias socioemocionales, especialmente temas de liderazgo, competencias blandas, no más socioemocionales que blandas realmente, un tema de fortalecimiento en la parte de comercialización y ventas de servicios para el sector TI. Ese es el próximo evento que tenemos, que va a ser un workshop que vamos a trabajar. Ahorita les cuento cómo va a ser y la fecha. Y
Esos serían los 3 temas que abordaríamos este año, pero el próximo año se viene prácticamente lo más duro, ¿cierto? De mantener corte de apalancamiento financiero, y ya estamos comenzando a identificar programas y estructurándolos. Los vamos a estar contactando porque vamos a hacer unos procesos de validación y unos focus group para ir viendo que estos programas realmente vayan alineados a esas necesidades que vamos encontrando, ¿cierto? Entonces, sí, ya ahorita se la voy a contar, ya se la presento. Entonces, importante que sepan cómo es el horizonte de trabajo que tenemos, y la idea es que sea un ejercicio dinámico. Si bien Cámara está poniendo sobre la mesa muchos elementos, la idea es que también desde esa experiencia que tiene cada una de las empresas puedan también ponerlo sobre la mesa, porque es un ejercicio de crecimiento como comunidad que apenas estamos arrancando. Y ahora sí, la invitación es para la próxima sesión, que ya vamos a abordar el tema de ventas de manera inicial. Entonces, el próximo jueves 25 de septiembre vamos a trabajar un workshop especialmente enfocado en estrategias de venta B2B, marketing digital para empresas del sector de desarrollo tecnológico y de software. Entonces, la idea es que puedan preinscribirse. Igual nosotros enviamos la invitación a la base de datos que tenemos actualizada de las empresas del sector TI, de la cual ustedes hacen parte, y nos podríamos ver el próximo 25 de septiembre. Luego de esa sesión, vamos a hacer un cierre de el nodo TI de este año de esta comunidad. Lo vamos a hacer el 30 de octubre, donde la idea es que hagamos un networking y vamos a traer algún coach específico para un tema de liderazgo y competencias socioemocionales, que es el tema que nos hace falta. Esa sería como la última sesión de este año, y ya presentarles ahora sí qué programas estamos pensando para el otro año, para ir haciendo ese proceso de validación. Frente a eso, es lo que tenemos planificado este año. Esperamos que puedan aprovechar estos escenarios, y cualquier feedback lo vamos a tener ahí pendiente a través de los canales. ¿Algún aporte adicional, algún comentario que tengan, o sobre la sesión que planteó Mónica, que abordó Mónica, o sobre algún aspecto diferente? Sí. Hasta equipo que había quedado entonces pendiente con poder compartir con la base de datos de acá. ¿Se acuerdan que en la sesión pasada quedamos de construir un directorio de ustedes? Resulta que nosotros hemos estado contactándolos, pero algunos no nos han contestado. Hoy vamos a retomar el ejercicio de volverlos a llamar, porque solamente tenemos el contacto de 15 de todo. Porque no es solamente saber el nombre, el correo, cargo, empresa, sino saber cuáles son los servicios principales que tiene la empresa. Es un ejercicio de validación que lo hacemos normalmente a través de las llamadas y del correo. Entonces, nuevamente esta semana los vamos a volver a estar contactando para completar la información y compartirles ese directorio a la menor brevedad. Pero lo tenemos claro ahí identificado, sino que algunos no nos han respondido y no queríamos mandarlo completo, porque son aproximadamente entre 30 y 35 asistentes que tenemos, y puede ser útil para ustedes. ¿Alguna otra inquietud? Sí. Hemos aliado entre de la para Vale, mira. Realmente el ejercicio que estamos trabajando nosotros, siguiendo en alcance de la UltraSur, hay actividades en las que el ejercicio de la participación de otras empresas, de otras jurisdicciones hermanas, cercanas, puede aportar. Entonces, en ese caso, para este ejercicio, podría haber participación en alguna agencia. No habría problema. Bueno, sin más, entonces agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Esperamos que haya sido útil el tema de internacionalización aplicado al sector. Ya saben, cualquier duda o inquietud en mi correo, les voy a mandar los datos de contacto de Mónica para que puedan ya con ella directamente establecer contacto, hacerle las preguntas y digamos que solicitar una cita de asesoría. Y también recordarles que está abierta la convocatoria del programa Prensa, que puede ser de interés para ustedes. ¿Vale? Que pasen con feliz día. Bueno, aquí estamos a las 10.